y sobre todo las noticias amargas dichas con humor eran mejores, pero las que vienen y el programa de hoy creo que no va a ser muy de humor, más allá de tu acostumbrado sarcasmo, ¿no? Sí, está cada vez más difícil, ¿no es cierto? Porque la situación se anda complicando en todos los niveles, las decisiones son equivocadas, el gran problema de no aceptar que estás frente a una crisis es muy grave, ¿no? Yo lo he puesto siempre que el primer paso del gobierno es salir de frente al espejo de la propaganda. Ese sería ya un gran paso, dejar de mirarse, mandarse besitos, hacerse ojitos y decir, no, hay un problema. Y este problema, por otra parte, hay soluciones también, ¿no es cierto? Pero pasan por soluciones que tienen que ver las cosas de manera integral, que nos tienen que mostrar claramente que no hay una bala de plata, no va a volver la antigua normalidad en cuestión de semanas o meses, que esto va a tomar tiempo en reajustar y que vas a tener que hacer sacrificios. Entonces, ese es un primer elemento, creo que importante, pero tiene que venir del poder. El poder no puede estar negando los problemas que se vienen en todos los lados, que revientan por el lado de la importación de medicinas, por el lado del diésel, por la falta de dólares para la empresa. En todo lado estás frente a cuellos de botella. Y eso tiene haber acostumbrado a la economía boliviana a ser muy dependiente del dólar. Bolivia importa, Carlos, entre ilegal y legal, 16,000 millones de dólares por año. ¿No es cierto? Has creado un modelo, ¿no? ¿Cómo hacíamos para importar tanto con tanta plata? Porque teníamos... Ya tenemos varios años con déficit fiscal, y el déficit fiscal, ¿cómo lo bicicleteaban? Bueno, porque justamente, ¿no es cierto?, aceptabas, son 12 años que tenemos de déficit fiscal, pero tenías de alguna manera la bonanza del sector hidrocarburos que al Estado boliviano le daba 5,489 millones libres de paja y polvo. O sea, era una fortuna. Y en la medida que eso fue... 11,000 millones. Claro. 11,000 millones te faltan. Claro, pero ahí se fue cortando eso, ¿no es cierto? Y por supuesto ya no tienes cómo financiar esta burbuja de consumo. Y ahora pues tanto has empujado la burbuja de consumo que va a reventar, y vas a reventar por donde creías que tenías un éxito, que era este sector comercial gigantesco. Si hay algo de este modelo que es muy claro, es que se financió con recursos naturales, pero con los recursos que vienen del gas sobre todo, pero que creó una burbuja de consumo con un tipo de cambio real apreciado, con un tipo de cambio nominal fijo, que nos dio la sensación de riqueza, pero no de desarrollo. De repente Bolivia, que importaba 2,000, 3,000 millones de dólares, entre ilegal e ilegal, ahora llega a importar 16,000 millones de dólares. Y ya no tienes las exportaciones que eran dinámicas, especialmente por el lado del gas, para financiar esta economía que depende tanto de los dólares y depende tanto de las importaciones, ¿no? Minería y gas, por un lado, porque son productos los tradicionales. La minería todavía es un soporte fuerte, ¿no? Sí, mira, la minería se ha recuperado. De hecho, en exportaciones está 3 veces más grande que el gas. Está alrededor de 6,000 millones de dólares por año, y el gas está en 2,000, 2,500 como máximo. Entonces, la minería ha vuelto a ser importante. Pero el problema es que la minería, en primer lugar, no trae todos los dólares, porque es minería del oro, sobre todo, más de 3,000 millones de dólares, y no paga impuestos. Entonces, si del sector gas tú sacabas 50, 60, 70% de toda la renta iba al Estado, ¿no?, por la nueva ley de hidrocarburos especialmente, con el sector minería entra muy poco. Si agarramos el ejemplo del sector minero del oro, de 3,000 millones de dólares, dejan con suerte 60 millones de dólares. Entonces, si bien esas exportaciones han creado, ¿no es cierto?, una nueva riqueza, una nueva casta muy rica, que no paga impuestos, daña el medio ambiente y encima recibe el subsidio del diésel. Entonces tú estás contra un... Pero, perdón, sí.
también nos llega oro de contrabando de Perú. Así es, de Colombia, de Perú, de Brasil, ¿no es cierto? Evidentemente, pero el hecho es que eso mueve 3,000 millones de dólares, ¿no? Ya sea que nosotros sacamos de Beni, Pando, del norte de La Paz, pero también del contrabando que viene. Pero en los hechos exportas 3,000. Si tú pudieras cobrar en la exportación, de donde venga de Brasil, de Colombia o donde sea, de los 3,000, si pudieras subir a 5%, a 6%, te ayudaría muchísimo en esta hambruna fiscal que estamos viviendo. Entonces, tú has tenido la sustitución de la minería, ha vuelto la minería a ser muy importante en el tema de las exportaciones, pero no te genera para el Estado la cantidad de dinero que te generaba el gas. Y has acostumbrado a la economía boliviana a una bonanza de ingresos que venían del gas, que lo ponías a través de inversión pública, a través de los bonos, a través de un montón de transferencias que movía, ¿no es cierto?, toda la burbuja que tenía que ver con consumo y comercio. Pero ahora el Estado ya no tiene esa plata para financiar eso. Eso se ha quedado solamente en cierta parte del sector privado, especialmente minero, y son ellos los que no traen los dólares, ¿no es cierto?, a Bolivia en su mayoría, porque es un negocio que es un negocio transnacional, donde los peruanos, los brasileros, los colombianos, pues una vez que exportan ya no vuelve la cantidad de dólares necesaria. Es uno de los orígenes de la escasez de dólares. Cuando uno ve al gobierno conversando con los exportadores, no están los exportadores de oro, están los exportadores del Oriente que tienen menos cantidad y le quieren echar la culpa absolutamente de todo porque dice que dejan su plata en el extranjero y lo que están haciendo es comprar insumos para poder seguir produciendo. Así es. Ahora mira, supongamos 12,000, 13,000 millones de dólares que Bolivia exporta, resulta que el sector minero, digamos, en total son 6,000 millones de dólares. Los cooperativistas mineros del oro son 3,000, ¿ok? El sector, digamos, grande también de la agroindustria debe ser unos 2,500 millones de dólares. Y el otro sector, que es el que realmente ha perdido, es el gas, pues. Si exportabas 6,600 el 2014 y ahora exportas 2,000, ¿de dónde vas a sacar 4,600 millones de dólares de la noche a la mañana? ¿No es cierto? Entonces, ¿Ese es el hueco? Ese es el hueco que viene en gran medida por la decadencia que se ha producido en el sector gas cuando no debería ser así. ¿Qué sector de exportaciones, dime, te va a dar al Estado dólares por 4,600 millones de dólares? ¿Cuál? ¿No es cierto? Todos los otros proyectos que están en camino de sustitución de importaciones, de industrialización, no pasan de 1,200 millones de dólares. ¿No es cierto? Son chicos. Si es que son positivos, si es que llegaran a funcionar y el litio, que era la esperanza para hacer el puente entre el gas y el litio, pues con todos los problemas que tenemos, pues, ha quedado postergado por 4 o 6 años, ¿no? Si es que se hacen bien las cosas. Entonces, pero es que, no sé si vos sabés, en las famosas piscinas de litio le pusieron la membrana geotérmica, todo como debía ser. Resulta que las llenaron con 15 centímetros, con 20 centímetros de agua ya con sal, la salmuera famosa. Claro. Pero no duró nada porque se deshicieron un ratito, se evaporó el agua y eso, como no lo sacaron a tiempo, se enduró y eso terminó rompiendo la piscina. Es terrible. Perdiste la producción y perdiste lo demás. Y por eso tuviste que cambiar, ¿no es cierto?, la tecnología en medio del camino. Pero a ver, yo no termino de entender cómo tú puedes estrangular a la gallina de los huevos de oro, que te dé el excedente económico, que te dé el recurso para que funcione tu modelo económico. O sea, ¿en qué cabeza entra de decir, vamos a dejar de producir gas, va a bajar la producción de gas de 60 millones de metros cúbicos por día a 30, cuando hay mercado y cuando hay gas? ¿Por qué? ¿Quién decide? No sé, decir, ¿saben qué? En vez de explorar más o menos 650 millones de dólares por año entre el 2006 y el 2014, vamos a bajar a 150. Eso es matar el presente. Pero no contentos con eso, matan el futuro, ¿no es cierto? Porque ¿cómo es posible
que en el proyecto más importante, el que iba a sustituir el gas, no hayas puesto toda tu capacidad técnica, toda tu capacidad política, toda tu capacidad para supervisar, ¿no es cierto?, este negocio del litio. O sea, es realmente, porque no estamos hablando de que ha fallado una plantita en Warnes, de una cosa estatal, o no está funcionando la fábrica de mermelada de Villazón y pues el presidente y el vicepresidente y el ministro de Economía y Finanzas, Arce Catacora, no tienen por qué saber de esas cosas que deben ser proyectos de 10, 4, 20 millones de dólares, nada. Pero si te estás jugando la esencia del modelo económico, que es el sector hidrocarburos, y el futuro del modelo económico, que es el gas, pues yo me iría a vivir a Uyuni, ¿no es cierto?, para ver todas las mañanas si las cosas están funcionando, porque de eso depende tu modelo. Yo me iría pues a los campos a ver en personas que estén haciendo las cosas. Esa es la importancia que tienes tanto del gas como del litio, y por lo tanto hemos matado el presente y el futuro, y ahora estás con una economía estrangulada por los dólares, porque lo que has creado, o sea, el generador de excedente que iba a venir de los recursos naturales, ya no te da la plata para esta economía informal gigantesca que has creado, que es absolutamente dependiente de dólares. Y como ya no tienen que hablar sobre eso, están buscando culpas. Bueno, se le acabaron, como decís vos, se les acabaron los culpables, ya no saben a quién echarle la culpa. Primero eran los empresarios que tenían los dólares, que no fue. Si el gobierno les quitó 2.800 millones de dólares y una plata antes, más de 3.000 millones de dólares, ¿qué plata quieren que tengan los bancos? Mira, lo que pasa es que ahí es una producción policíaca de la política económica, buscar culpables y no soluciones. Entonces, los culpables ya fueron los analistas económicos, ya fueron los exportadores, ya fueron los asambleístas que no aprobaban la ley del oro y ahora no aprueban los préstamos, ya fueron los bancos. Entonces, pero no encontramos las soluciones. Y en el caso de los bancos, más allá de que los bancos siempre son, digamos, mal vistos y creen que siempre son malos, ¿no es cierto? Los bancos hicieron una cosa que hay que comenzar a debatir, porque Bolivia tenía 15.000 millones de dólares de las reservas internacionales del Estado en el Banco Central de Bolivia, pero resulta que había 3.000 millones de dólares en los bancos privados, de los depósitos de los bolivianos, que eran como un encaje legal que no los podían usar los bancos. Entonces, en algún momento, el gobierno vino con un esquema y les dijo, haremos un swap, claro, hagamos un swap de monedas. Y les dijo, a ver, traigan sus dólares, entréguenme sus dólares, ¿no es cierto? Traigan los dólares, yo les voy a dar bolivianos, y estos bolivianos ustedes los van a poder prestar. Y estos dólares yo les voy a devolver en determinado momento. Entonces, cuando viene ya la crisis, digamos, de la falta de dólares más fuerte, los bancos le dicen, bueno, pues necesito los dólares. ¿Te acuerdas que hemos hecho un swap de monedas y tú me tenías que devolver los dólares? Y el Estado le dijo, bueno, lo siento mucho, si quieres te quedes con los bolivianos, no tengo los dólares. Entonces, claro, en dólares a los bancos. Y ahora los bancos están pedaleando, ¿no es cierto?, en el sector financiero, y por supuesto, pues no son devotos de la Madre Teresa de Calcuta. ¿Cómo van a traer el dólar a 6.96 para entregárselo al Estado y después ellos comprar a 7.65 con la comisión de 10% que ellos mismos cobran? O los exportadores o los importadores. Eso es cuestión muy elemental, ¿no es cierto?, de aritmética. Eso no resuelves con palos, con multas, resuelves generando más dólares y haciendo cambios importantes. Mira, Carlos, Bolivia está en un trilema que es bien complicado de resolver. Ya no puedes tener al mismo tiempo inflación baja, tipo de cambio fijo y subsidios a la gasolina. Y al diésel, por supuesto. Sí, no puedes tener esas tres ecuaciones que han sido el éxito del pasado, entre comillas, de este modelo, digamos, consumista, ya no lo puedes tener. Entonces,
lo que tú estás haciendo es ganar días, ganar tiempos, poner parchecitos, poner curitas a un cáncer económico sumamente complejo que se llama déficit público, y por supuesto que ha impedido que Bolivia tenga otras alternativas de financiamiento en dólares, porque de eso es de lo que se trata. Los yuanes no van a funcionar, el tema de vender más oro no ha funcionado, el tema de controlar de algunas divisas tampoco va a funcionar. Vamos camino a un control de capitales que no va a funcionar. Es como querer cazar mariposas con red de arco de fútbol. No va a funcionar, porque de alguna manera los actores privados se van a zafar de eso, porque están haciendo la aritmética básica. No pueden ser dólares para vender al Estado a 6.96 y después ellos mismos comprar a 7.60 si fuera vía banco para importar, ¿no es cierto? Solo si decidieron cambiar de rumbo y son seguidores de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Cosa que no es así. Y el gobierno pues cree que con esas medidas va a resolver los problemas. Lo que está haciendo es profundizar los problemas, complicarlos cada vez más. Fíjate que yo me atreví esta mañana a sugerirle a los bancos que le entreguen esos 460 millones de dólares que tienen al Banco Central como parte del swap que estamos diciendo, y entonces que le digan, ok, solamente el Banco Unión se encarga del comercio exterior, ustedes tienen plata, háganlo, vamos a ver qué pasa. No va a pasar nada, lamentablemente, porque también estamos jugando con las proporciones. El otro día el presidente decía, se está estabilizando el tipo de cambio. Ha salido del Colchón Bank 54 millones de dólares. ¿No? Y ahora te dicen 660 millones van a venir de préstamos internacionales. Bolivia necesita 16,000 millones de dólares. ¿Cuánto le duran 660? ¿Cuánto te duran? Además que es por una sola vez, durarán para hacer 4 o 5 inversiones y durará pues el equivalente, ¿no es cierto?, yo no sé, a medio mes, ¿no es cierto?, si es que fuera utilizado eso solo para importaciones. Entonces, yo creo que también no estamos entendiendo, y el gobierno insiste, que este es un problema de liquidez, que la persona, digamos, para ponerlo de manera gráfica, esta persona está muy bien, tiene plata, tiene patrimonio, tiene gas, tiene todo el dinero y ha tenido un problemita de liquidez que no le está llegando su flujo y no le están pagando su sueldo o no le están pagando algunos proveedores. Es solvencia. Es un problema de liquidez y no de solvencia, dice el gobierno. Entonces es al revés. Este es un problema de solvencia. Estás yesca, no tienes gas, nadie te quiere prestar plata o tienes dificultad de conseguir dinero afuera, no tienes sectores productivos que te sustituyan la cantidad que entraba por el gas. Entonces, no es un problema que estás yesca en el corto plazo, es un problema de solvencia. Eres yesca, has cambiado, o sea, has quebrado, no tienes las condiciones para sostenerte. Entonces, si no encaras que el problema de la economía boliviana es de solvencia y no es un problema de liquidez, difícilmente vas a poder resolver estructuralmente los problemas. Vas a ganar tiempo, vas a camuflar un día aquí, otro día allá, pero no vas a resolver. Pero ya no se gana tiempo, ya los tiempos están muy cortos, ya la gente está comenzando a salir a la calle, se está molestando la gente y esto puede generar una otra escalada porque estas no son todas las noticias las noticias malas que te pide un corte, y ahorita volvemos para darte detalles de qué es lo que se va a venir, ¿ya? De acuerdo. Dale, corte, dale. Mándale nomás. Se terminó Voy a volver a entrar. A ver, ¿qué pasó? Se me cortó aquí del Zoom. A ver, voy a esperar de nuevo.
Perdón, queridos amigos, pero se ha cortado mi llamada con Carlos, la estáis recuperando, tengan un poco de paciencia. ¿Están viéndome de manera horizontal o está bien? No estoy chueco, ¿verdad? ¿Está todo bien en la transmisión? Si me pueden ayudar con eso. Horizontal está bien, ¿no es cierto? Está vertical, no. Está horizontal, aquí estoy. Pero ustedes están viendo horizontal sin problema. Sí, está bien. ¿Se nota bien? Ok, gracias. Perfecto. Un segundo, por favor, que estoy volviendo aquí con Carlos Valverde. Aló, ya estoy aquí. De nuevo, enseguida vamos a continuar con la entrevista. Estamos hablando de varios temas económicos bastante complejos, ¿no es cierto?, que en cierta medida se resumen con la falta de dólares. De hemorragia freezer, PI. Enseguida vuelvo, no se preocupen. Se nota súper, todo está bien, gracias. Ahora sí vuelvo con Carlos. Para los amigos de... Gonzalo, hagamos de cuenta que el gobierno decide tomar medidas para mejorar esto. Y en vez de 16.000 millones de dólares, lo baja a 14, todo lo que tiene que hacer, incluido la importación de hidrocarburos, que ahí tendría que dárselo a un privado para que lo haga, o a 10 privados, el que quiera traer, que traiga. Ellos le contratan a Yacimiento sus tanques, y Yacimiento simplemente cobra alquiler, y los surtidores le venden el diésel que sea. Y si el gobierno quiere traer, si puede que lo haga, no sé, hagamos en cuenta que son 14.000, 13.000 millones que necesitan. ¿En cuánto tiempo conseguimos 13.000 millones de dólares? Bueno, mira, no te olvides que, digamos, eso es en un año. La idea, digamos, esto se va juntando todos los meses. Todos los meses tú exportas y todos los meses tú importas. Entonces, lo que está ocurriendo ahora es que ya en los últimos 10 meses exportamos menos de lo que importamos. Entonces se va acumulando una cantidad menor de dinero, ¿verdad? El año pasado ya el déficit público fue cercano a 700, 800 millones de dólares. Pero ese es el déficit del sector formal. Si a esos 700 le aumentas 3.000 millones de dólares, que es lo que dice que es las importaciones ilegales, el contrabando, la Cámara de Comercio, pues estamos hablando de 3.700, de 3.800 millones de dólares. Entonces, ¿cómo consigues esa plata? Y insisto en lo primero que he dicho, no hay solución mágica, no hay solución de un día, esto va a tomar tiempo, necesitas además una aproximación integral para conseguir más dólares, impulsando las exportaciones de sectores que nunca los hemos empujado de la manera rápida que debería ser, por ejemplo, turismo, porque tienes que buscar sectores que te traigan dólares relativamente rápido, no podemos esperar 6 años. Pero con turismo y haciendo bien las cosas, en 1, en 2 años, de repente puedes tener más 1.000 millones de dólares. Eso te va a ayudar. Eso por el lado de la generación de dólares. En algún momento vas a tener que aceptar algún préstamo de alguien que te puede prestar, no puchitos, sino que te puede prestar 2.000 millones de dólares. ¿Quién te puede prestar 2.000 millones de dólares? El Fondo Monetario Internacional. Entonces vas a tener que bajar el copete ideológico y vas a tener condicionado con una serie de problemas. Pero el Fondo Monetario Internacional no es la suegra del pasado, que era insoportable, mala y venía y te imponía todo. Ha cambiado la señora. Entonces sus condiciones no son tan duras como en el pasado, sino preguntarle a los argentinos. Entonces en algún momento tendrías que aceptar eso, o tal vez si los chinos te quieren dar ese crédito, que tal vez te lo pueden dar,
pero hay pocas instituciones que tienen la espalda financiera para darte de un solo saque 2.000, 3.000 millones de dólares. Entonces, eso te va a ayudar 1 o 2 años y tienes que generar... Perdón, Alberto, sobre los chinos, ¿vos crees que los chinos están en condiciones o con el interés de prestar? Los chinos vienen y hacen su propio negocio aquí, pero no prestan plata de la manera que lo estás planteando vos. Sí, pero... Sí. En ningún país del mundo están repartiendo su plata y prestándola. Ellos están haciendo negocio sacando. Si pudieran venir aquí a hacer negocio, no nos estorban, pero nos traen lo peor de sus empresas y tenemos el Sillar y tenemos Uyuni, que son las muestras. Pero están caminando a convertir al banco BRICS, por ejemplo, que maneja dona Dilma Rousseff de Brasil, el banco BRICS en una especie de Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto?, que preste plata a los países, ¿no ve? Entonces, hay esa posibilidad, es más remota. Ok, entonces, si tú pudieras hacer eso, que digamos es el camino de solución, el otro es que cortes gasto público, ¿no es cierto? No puedes tener un déficit público de 8% del PIB hace 12 años, ¿no es cierto? En algún momento tienes que corregir. Y tampoco, dadas las condiciones que tiene este gobierno y el próximo, puedes pues permitirte un corte carnicero con el respeto a los matarifes. Tendrás que hacer un corte cirujanos, pero tienes que bajar 2, 3 puntos de ese déficit público en los próximos años, cortando propaganda, cortando mucha grasa que hay en el Estado, cerrando algunas empresas estatales. Entonces, hay camino de solución, ¿no? Pero es... Explícanos qué es el recorte del PIB o la pérdida de PIB, que la gente no entiende muy bien qué es eso. Bueno, mira, lo que pasa es que el gasto público, la inversión pública, el déficit público, que es el exceso de gasto sobre los ingresos, lo medimos como proporción del PIB, ¿ya? Entonces, cuando hablamos que el PIB boliviano es de 42.000 millones de dólares y digamos tenemos un déficit de aproximadamente 8% del PIB, significa que el Estado todos los años, hace 12 años, le faltan unos 3.400 millones de dólares por año. Eso es lo que no hay. Entonces, ese déficit público antes lo financiabas con pérdidas de reservas internacionales, con algo de préstamos, e ibas bicicleteando, ¿no es cierto? Pero ahora ya no lo puedes hacer. Entonces, esa parte hay que cortar. Entonces, en vez O sea, este país ha perdido 30.000 millones de dólares más o menos en los últimos 10 años. Así es, ¿no es cierto? Por déficit, claro, ¿no es cierto? Es eso. Y eso ha ocurrido porque tus ingresos han bajado. El año 2014 es el año clave para el cambio del modelo económico. Y es como en una familia, para que la gente nos entienda bien. El año 2014, papá, mamá y 2 hijos, todos trabajaban y recibían, digamos, un sueldo de 13.000 millones de dólares, ¿no? Y de repente papá y uno de los hijos pierde el trabajo y los ingresos bajan a algo como 9.000 millones de dólares. Entonces, siguen gastando como si tuvieran. Y sigues gastando como si tuvieran. Entonces, ¿qué hizo el papá? El papá, de manera muy irresponsable, junto a la familia, dijo, no se preocupen, este shock de ingresos, esta caída de ingresos es temporal, no es permanente, y se equivocó. Mientras tanto, yo voy a aceptar mayor déficit público, voy a endeudarme más interna y externamente para seguir viviendo como antes, pero con menos ingresos. Voy a agarrar los ahorros que tenemos, que son los ahorros privados y los ahorros públicos de las reservas internacionales, y voy a gastar a una tasa de 4 millones por día. Entonces, todos los días este papá sale al Banco Central, se sacaba 4 millones. 4 millones para el día a día, porque pensaba que este shock negativo, que estas exportaciones menores, era temporal y que se iba a pasar en un par de años. Pero no pasó. Perdón. Sí. Cuando ellos decían que esto era temporal, un tal Gonzalo Chávez salía a decir que no se equivoquen, que esto no tenía retorno hace 7 o 10 años atrás. Así es, ¿no es cierto? Y bueno, en esa época me calificaron del Nostradamus, que no la acertaba una, ¿no es cierto? Pero aquí están los resultados de lo que se les ha dicho, porque lo que se les ha dicho no es que nosotros seamos adivinos o genios,
es el típico problema de América Latina, que en un principio tiene una bonanza externa, no la administra bien, ¿no es cierto?, la gasta en exceso, de repente hay una crisis en el sector comercial que se traduce en una crisis fiscal y eso genera esta crisis generalizada que la vemos con más dureza por la falta de dólares. Esto ocurrió varias veces en Bolivia y ocurrió varias veces en América Latina, ¿no es cierto?, porque es el típico modelo de la decadencia del sector gas. Esto se llama enfermedad holandesa, ¿no es cierto? Es que la enfermedad holandesa es cuando te crece una parte del cuerpo económico de manera exceso, pero tienes las piernas flacas y no creas las condiciones para que cuando ya no tengas el gas, ya no tengas el estaño, ya no tengas la plata, puedas tener otros sectores. Entonces, la enfermedad holandesa nos ha dado. Entonces, cuando yo hace varios años le digo, señores, estamos rumbo a la enfermedad holandesa, me decían de todo, ¿no es cierto? Pero aquí están los resultados, lo estamos viendo ahora, ¿no? Y tengo que decir la frase, ¿no es cierto?, que más divorcios y que más peleas genera entre las personas. Yo te he dicho, Huawei, ¿no ve? Que eso iba a ocurrir. Y ahí están los graves problemas que estamos viviendo ahora. Ahora, fíjate, el gobierno está conversando con los sectores que están exigiendo diésel y están exigiendo dólares. Y no hay ni diésel ni dólares. Estamos con el problema de que, según el gobierno, hay dos barcos o 3 barcos que están con unos 100.000, con 100 millones de litros. 100 millones de litros, Gonzalo, alcanza para 6 días en Bolivia. O sea, es nada. Pero el problema es que no tienen para pagarlo los 100 millones de litros y están descargando de a poco para subirlo a los camiones. Y mientras el barco esté parado, el contrato se llama demurrage fee. Cuesta como $20,000 el día. O sea, aumentarle al costo el pago al barco que está parado ahí. Ese es uno de los problemas que tenemos. Y el otro, los dólares tampoco van a aparecer. Consecuentemente, el país no va a salir de su crisis inmediata. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, yo creo que es complicado. Lo que nos queda es seguir insistiendo que el gobierno reconozca este problema, ¿no es cierto?, sea capaz de hablar con la oposición, sea capaz de escuchar otras voces y sea capaz de tomar decisiones dolorosas. Pero está midiendo el tiempo político, por supuesto, porque en algún momento, Carlos, la sociedad boliviana y su Estado tiene que reconocer que no podemos seguir subsidiando a los cooperativistas mineros que exportan 3,000 millones de dólares con un diésel regalado y barato. No podemos subsidiar a los nuevos ricos que han comprado autos caros, ¿no es cierto?, de 40,000, de 50,000 dólares con gasolina barata. Entonces tenemos que sincerar eso de alguna manera. Y el camino existe. Tampoco queremos acabar con el subsidio de la noche a la mañana. Hay que hacerlo poco a poco, preservando a los más pobres, preservando el transporte público, preservando a los que tienen autos baratos y de gente, digamos, de 4,000, 5,000 dólares, y vamos a tener que aceptar, ¿no es cierto?, que los nuevos ricos tendremos que pagar, yo no me considero nuevo rico, pero bueno, estamos ahí, de pagar una gasolina o un diésel más elevado. No hay otra alternativa. Lamentablemente, no se puede vivir con el subsidio eternamente, salvo que seas político, que lo que estás ganando es tiempo, rumbo al 2025, y tú dices, no, el subsidio es para los pobres. No es para los pobres. Los pobrecitos no son los cooperativistas mineros del oro que ganan 3,000 millones de dólares al año y encima reciben entre 300 y 400 millones de dólares de subsidio del diésel. ¿Dónde están los pobres? ¿No es cierto? Ahora, decime una cosa, ¿cuál es el prestigio que tiene el país en el mundo hoy, viendo cómo está? Bueno, el prestigio, pues, lo construyes a partir de tus decisiones de política económica, y los que de alguna manera amplifican la situación son las calificadoras de riesgo. Todas las calificadoras de riesgo te han bajado el dedo, te han aplazado, para ponerlo en términos académicos, ¿no es cierto? Fitch, Standard & Poor's, todos han dicho, señor,
Y están mirando, pues no son ciegas, ¿no? Si tu déficit público es por 12 años, todo el mundo entiende, eso preocupa. Si no tienes cómo pagar tus subsidios, eso preocupa. Pero no solamente te lo están diciendo las calificadoras de riesgo, revistas tan importantes como The Economist, Bloomberg, también te dicen lo mismo. Vienen los organismos internacionales, te dicen lo mismo. Y están repitiendo lo que decimos los economistas, un grupo de economistas, hace mucho tiempo. Entonces, y eso pues va a los radares de los inversionistas extranjeros. Y dicen, a ver, pero en Bolivia, ¿cómo voy a venir a invertir si no tengo cómo sacar mis dólares para comenzar? Ahí voy, ahí voy. Mira esta nota de Alicor. Esto ya es una muy mala noticia como país. Poné la página, por favor. Alicor está analizando términos para ejecutar desinversión en su negocio de molienda en Bolivia. Lo dio a conocer la compañía peruana, es un hecho de importancia a la Superintendencia de Mercado de Valores. ¿Cómo lo ves esta noticia? Pues esta noticia va a dar la vuelta al mundo. No inviertas en Bolivia. Claro, porque, a ver, porque Alicorp, además de estar en el negocio de la soya, hay que entender que Alicorp es una empresa de masivos. ¿Qué significa eso? Que importa absolutamente todo. Si en este instante miras a tu alrededor, probablemente los temas de limpieza, los temas de dentríficos, los jabones, los aceites, han sido importados por Alicorp, ¿no es cierto? Hay otras empresas, pero esto es una de las más grandes, ¿no es cierto? Y tiene sus orígenes propietarios en Perú y han estado muchos años haciendo esto. Entonces, si... Tiene el aceite fino en Bolivia. Exacto. Del aceite fino. Si encima, o sea, si importas todo de afuera, ¿no es cierto? Y no puedes producir localmente, pues, ¿qué vas a hacer? Con un dólar caro, o sea, lo único que te queda, y eso está repercutiendo ya en la inflación, es conseguir dólar en el mercado paralelo o dólar afuera de los exportadores bolivianos que quieren venderte. Pero ese dólar está en 7.65 como mínimo y obviamente puede llegar a 8, 8.50 y a mucho. ¿Y qué vas a hacer? Vas a traer ese dinero, o sea, vas a agarrar esos dólares para importar cosas, para seguir abasteciendo los mercados. Y de repente, pues, no lo vas a poder regalar, vas a tener que subir en un 10, 15%, como está ocurriendo ahorita, varios de los productos importados. Y este país importa, pues, cualquier cantidad. O sea, el negocio más grande de Bolivia, Carlos, no es el gas, no es la agroindustria, no es la minería, es la importación. Es el comercio, buena parte informal. Importamos 16.000 millones de dólares. Perdón, vos dijiste, vas a tener que buscar comprar afuera para poder seguir produciendo. Tengo información de telefónicas que estarían en este momento con el mismo problema que Alicorp, porque no pueden pagar los servicios de la entrada a Bolivia de internet y datos y todas esas cosas. Entonces, esto puede ser una caída en cadena. Ojalá no ocurra, ojalá aguanten. Pero lo mismo puede pasar con los que alquilan aviones para leasing, porque tienen que pagar en dólares y si no hay dólares, no pueden pagarlo. Así Entonces, esto se está creciendo y nos va a complicar muchísimo, ¿no? Y imagínate de las personas, o sea, si tú tienes pagos que hacer al exterior, si tienes un hijo, si tienes que hacer alguna compra de afuera, si tienes que alguna vez viajar, si alguna vez tienes que hacer un tratamiento médico, si necesitas medicina, todo es en dólares, lamentablemente. Ojalá no fuera así, ojalá podamos usar yuanes, ojalá pudiéramos usar otras cosas. ¿Quieres ir de luna de miel a Puno? Dólares. ¿Quieres ir de vacaciones digamos, a la Isla Margarita en la revolucionaria Venezuela? Dólares. Necesitas comprar medicinas. Bolivia importa el 95% de las medicinas, ya sea en estado, digamos, de productos químicos o directamente en remedios. No producimos nada en Bolivia, ¿no? Salvo tal vez medicina tradicional, pero que es lo marginal. Entonces, para todo eso necesitas dólares. Entonces, lamentablemente, pues, este modelo económico ha hecho dependiente a la economía boliviana del dólar, porque ha agarrado el tipo de cambio, lo ha puesto fijo el nominal y ha permitido que se aprecie.
al apreciarse el tipo de cambio, desde el 2006 hasta el 2019, 20 inclusive, los productos de afuera eran regalados y por lo tanto pues comprábamos. El gran negocio en Bolivia era traer cosas. Por eso pues hemos pasado de 3.000 millones de dólares a 16.000 millones de dólares. ¿No es cierto? Hubo una invasión y el gobierno aceptó eso porque además le permitía bajar la inflación, porque importábamos inflación más baja. Y ahí se creó pues, esta burbuja de consumo gigantesca. Por eso ahora hay millones de personas que dependen de importaciones, de comercio legal e ilegal. De eso viven. Y por lo tanto, si no hay dólares, ¿qué van a hacer? ¿No es cierto? Si el modelo de negocios que tú has implementado en Bolivia se llama capitalismo estatal de amiguetes, donde en vez de cuidar los recursos naturales que te daba los recursos para financiar el resto, los has matado al litio y al petróleo, y encima necesita una enorme economía informal, comerciante, donde traes todo con dólares. Entonces, has hecho dependiente a la economía boliviana de los dólares y ahora no hay lo básico que son dólares y por lo tanto estás estrangulándote por todo lado, ¿no? Ok, te agradezco muchísimo, está muy claro y lamentablemente, como te digo, dejó de ser divertido esto porque ya hasta cuesta hacer un chiste, ¿no? No, cuesta muchísimo, ¿no? Realmente porque, pero los que no dejan de hacer chistes el gobierno, porque nos siguen contando historias que no son las correctas, buscando culpables en vez de encontrar soluciones y estamos caminando en círculo de una manera muy complicada, muy peligrosa. Pero lo que hay que decir, digamos, yo creo que es importante para terminar, es que sí hay soluciones, pero requiere, primero, salga por el amor de Dios de frente al espejo. ¿No es cierto? Reconozcan que hay un problema y después hay soluciones. Pueden ser difíciles, complejas, no van a ser rápidas, no hay una bala de plata, pero hay perspectivas que podrían ayudarnos a salir de esta situación y hacia adelante las cosas mejorar. Pero lo primero hay que reconocer que cuando uno esté enfermo, pues tiene que tratarse. Ok, te agradezco, Gonzalo. Muchas gracias, Carlos. Gracias a vos. Pues el tema es complicadísimo, es complicado. Bueno, amigos, hemos hecho esta entrevista un poquito larga, que después la pueden ver seguramente en Santa Cruz. Bueno, ahí me tengo que quedar porque me tengo que ir a otro trabajo que tengo que hacer, tengo clases, así que les agradezco muchísimo por su asistencia. Esta vez no voy a poder responder a muchas preguntas, simplemente voy así mirando de ladito saludar a mis amigos, ¿no es cierto? A Pepsi Man, bueno, a todos, a Carlos, a Roberto, a Miriam, gracias, a Patty Power. Me encantan los nombres que se ponen. Ok, un gran saludo. Ya va a haber otra oportunidad.